Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Es un placer tenerlos de vuelta aquí. Si eres nuevo por estos lares, bienvenido. Prepárate porque hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de dos de las estrellas turcas más queridas y comentadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, y como siempre, estamos aquí para desvelar esos secretos y pasiones ocultas que tanto nos intrigan. ¿Listos para un viaje lleno de especulaciones, confirmaciones y, por supuesto, mucho romance? Pues abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que cuando se juntan, generan una auténtica tormenta en las redes sociales y en los medios. Todos recordamos su química explosiva en Erkenci, una serie que no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Pero, ¿qué hubo realmente detrás de esas miradas cómplices y esas escenas tan apasionadas? ¿Fue solo actuación o algo más? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Durante mucho tiempo los rumores de una relación entre Can y Demet fueron constantes. Las cámaras los captaban juntos fuera del set, sus interacciones en redes sociales alimentaban la especulación, y los fans, bueno, nosotros, los fans, estábamos en un frenesí. Vamos a repasar un poco la línea de tiempo de su supuesto romance. Después de Erkenci, donde interpretaron a Can Divit y Sanemeyn, su conexión en pantalla era tan palpable que era casi imposible no pensar en algo más allá de la ficción. Los rumores comenzaron a volar poco después de que la serie terminara su emisión. Se les veía juntos en eventos, en salidas privadas, y sus seguidores, con esa aguda intuición que tenemos los fans, detectaban cada detalle, cada gesto. Había quienes defendían a capa y espada que eran solo buenos amigos, y otros que estaban convencidos de que algo más profundo los unía. Y la verdad es que por momentos, las pruebas parecían inclinar la balanza hacia el romance. Recuerdo perfectamente las entrevistas que daban por separado. A menudo se les preguntaba sobre su relación, y sus respuestas, si bien cautas, rara vez eran un no rotundo. Can, conocido por su carisma y su franqueza, a veces dejaba entrever un afecto especial por Demet. Y Demet, siempre más reservada, respondía con sonrisas que podían interpretarse de mil maneras. Esa ambigüedad, esa aura de misterio, solo hacía que el público estuviera aún más enganchado a su historia. Las revistas del corazón, los portales de noticias de espectáculos, todos se hacían eco de cada avistamiento, de cada posible pista. Una de las cosas que más generaba debate era la envidiable química que compartían. ¿Se puede fingir esa complicidad? ¿Esa forma de mirarse, de tocarse, de complementarse en pantalla? Para muchos, esa conexión era tan genuina que traslucía un amor verdadero. Los fanáticos más acérrimos de Erkenci llegaron a crear elaboradas teorías sobre su relación, analizando cada detalle de sus vidas públicas y privadas. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor entre dos estrellas? Sin embargo, la vida privada de las celebridades es, en última instancia, eso, privada. Y a pesar de las intensas especulaciones, nunca hubo una confirmación oficial contundente de una relación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sus caminos, al menos públicamente, parecieron separarse con el tiempo. Ambos siguieron adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y, eventualmente, se les relacionó con otras personas. Can, por su parte, ha tenido sus romances mediáticos, y Demet también ha estado en el ojo del huracán amoroso en varias ocasiones. Pero, ¿qué secretos ocultos podemos desvelar entonces? Quizás el secreto no sea un romance apasionado y secreto que duró años, sino la increíble profesionalidad y la conexión artística que lograron establecer. Es posible que la química que vimos en pantalla fuera el resultado de una profunda admiración mutua, un respeto artístico y, sí, una amistad muy sólida que les permitió crear una magia televisiva inolvidable. A veces la mayor pasión reside en la conexión intelectual y creativa, y en el caso de Can y Demet, esa conexión era innegable. Otra perspectiva a considerar es la intensidad de la fama y la presión mediática a la que están sometidos. Cuando dos actores tienen una química tan explosiva en pantalla, los fans y los medios automáticamente asumen que algo más debe estar sucediendo. Es casi como si esperaran que ese romance de ficción se traslade a la vida real.
Y en ese torbellino de expectativas es muy difícil mantener una vida privada sana y discreta. Quizás la pasión oculta de la que se hablaba no era tanto un secreto amoroso, sino la propia pasión que sentían por su trabajo y por hacer feliz a su audiencia. Pensemos en los fans. Su devoción es admirable, pero a veces también puede ser abrumadora. La esperanza de ver a sus parejas favoritas juntas en la vida real puede llevar a interpretaciones extremas de sus acciones y palabras. Y en el caso de Can y Demet, la base de fans de Erkenci-Kuş es una de las más activas y apasionadas que he visto. Ellos crearon un universo propio en torno a la serie y a sus protagonistas, y en ese universo, la pareja ideal era, por supuesto, Can y Demet. Ahora si nos ponemos un poco más especulativos, y esto es solo para el deleite de los que disfrutan de la especulación, hay momentos que alimentaron la idea de que algo más que amistad existía. Por ejemplo, los rumores sobre un posible viaje juntos, o el hecho de que se defendieran mutuamente en entrevistas cuando surgían críticas. Can, en particular, solía ser muy protector de Demet en las redes sociales y viceversa. Esos gestos, aunque sutiles, fueron interpretados por muchos como señales de un vínculo más profundo. Podría ser que tuvieran una relación intensa y breve que prefirieron mantener en privado. O tal vez una amistad muy cercana que fue malinterpretada por la intensidad de la química en pantalla. La verdad es que sin una declaración oficial de ellos, todo sigue siendo un terreno fértil para la especulación. Y es precisamente esa ambigüedad lo que mantiene viva la leyenda de Can y Demet. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su colaboración en Erkenci-Kuş marcó un antes y un después en sus carreras. Les catapultó a la fama internacional y les ganó un ejército de seguidores leales. Y esa lealtad se basa, en gran medida, en la conexión que sintieron con ellos como pareja en la serie. Es un legado que pocas parejas de actores logran construir. Podríamos decir que los secretos que hemos revelado hoy no son tanto escándalos o romances clandestinos, sino más bien la comprensión de la compleja dinámica entre la ficción y la realidad, la presión mediática y la devoción de los fans. El mayor secreto quizás es que a veces la pasión oculta que buscamos en nuestras estrellas favoritas reside en la magia que crean en la pantalla, en la forma en que logran conmovernos y hacernos creer en sus historias de amor, sea cual sea la naturaleza de su relación fuera de cámaras. La admiración mutua entre ellos es palpable en cada entrevista que han dado. Can ha elogiado en repetidas ocasiones el talento y la profesionalidad de Demet, y ella, a su vez, ha hablado con cariño de su tiempo trabajando juntos. Esa admiración es un pilar fundamental para construir una química tan fuerte en la actuación. Es esa admiración la que les permitió dar lo mejor de sí mismos y crear momentos que quedaron grabados en la memoria de millones de espectadores. Además, es importante recordar que ambos son profesionales. Tienen carreras sólidas y ambiciosas, y han demostrado una y otra vez su capacidad para brillar en diferentes proyectos. Si bien los rumores de romance fueron intensos, ambos han sabido mantener el foco en su trabajo y seguir adelante. Esa fortaleza y determinación es algo que admiramos profundamente en ellos. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un fascinante estudio de caso sobre cómo la conexión en pantalla puede desatar una ola de especulaciones en la vida real. Si bien no tenemos confirmación de un romance secreto, sí tenemos la certeza de una química innegable, una amistad profunda y un legado de trabajo juntos que sigue vivo en los corazones de sus fans. Y quizás, solo quizás, esa es la mayor pasión oculta que nos han regalado, la pasión por hacernos soñar. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos comentado hoy, hemos explorado la intensa especulación que rodeó la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde su química arrolladora en Erkenci-Kuş hasta los innumerables rumores y avistamientos que alimentaron la fantasía de los fans. Hemos analizado la posibilidad de que esa química fuera puramente profesional, o si quizás existió un vínculo más profundo que ellos eligieron mantener privado. Lo que sí queda claro es la admiración mutua que se tienen y el impacto que su colaboración tuvo en sus carreras y en el público. Queridos amigos, ha sido un verdadero placer desgranar con ustedes estos secretos y pasiones de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las celebridades turcas y sus misterios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos como actores? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Khan y Demet, para que se enteren de todo lo que hemos hablado. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Pulsen ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.